Alpine estaba muerto. No hay otra forma de decirlo. Después de las primeras carreras del año, con un colapinto sacado de competencia por Ocon en China, un Gran Premio de Japón para el olvido donde terminó 16 mientras Gasly era séptimo, y un equipo que parecía más perdido que turco en la neblina, nadie apostaba un peso por la escudería francesa. Las redes sociales estaban llenas de críticas feroces, los analistas ya lo daban por descartado, los haters que nunca creyeron en Franco aprovechaban cada resultado malo para decir te lo dije, y el ambiente general era de desconfianza total. Y de repente, después de un mes y medio sin carreras, en Miami, aparece Franco Colapinto firmando su mejor resultado en toda su carrera en la Fórmula 1. Séptimo puesto. 6 puntos. Delante de pilotos con autos que cuestan el doble y con ingenieros que cobran el triple. La pregunta que todos se hacen es obvia: ¿qué pasó en el medio? Y la respuesta es tan simple como poderosa: una pausa que nadie quería pero que terminó siendo la mejor medicina posible. Franco lo dijo con esa honestidad bruta que lo caracteriza y que lo diferencia de la mayoría de los pilotos del paddock. Cuando le preguntaron qué cambio respecto a las primeras carreras, fue directo y sin vueltas: la pausa nos hizo muy bien para arrancar de cero otra vez. Así, sin frases de manual, sin discurso corporativo preparado, sin echarle la culpa al auto o a las circunstancias. El pibe reconoció abiertamente que después de momentos duros al inicio del campeonato, ese parate obligatorio causado por la suspensión de los grandes premios de Bahrein y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente les dio el espacio que necesitaban para reconstruir todo desde los cimientos. Y lo que hicieron con ese tiempo fue extraordinario. Porque esto no fue cuestión de irse de vacaciones y volver frescos como si nada. Lo que Alpine hizo durante esa semana sin carreras fue un trabajo titánico de análisis, desarrollo y reestructuración interna. Franco se sentó horas y horas con sus ingenieros en la fábrica de Enstone a repasar cada dato de telemetría de las primeras carreras. Revisaron cada curva, cada frenada, cada punto de aceleración, cada momento donde el auto se comportaba de forma inesperada. Buscaron las razones por las cuales el simulador decía una cosa y el auto hacía otra completamente distinta en la pista. Y después de días de análisis exhaustivo, las encontraron. Encontraron que había problemas serios de correlación entre los modelos teóricos y el comportamiento real del monoplaza, especialmente en la forma en que Franco sentía el auto en las curvas de baja y media velocidad. El balance no era el correcto, el piso generaba turbulencia donde no debía, y las alas activas no respondían exactamente como los ingenieros habían calculado. El resultado de ese trabajo se vio desde el primer momento en que las ruedas del Alpine tocaron el asfalto de Miami. Franco se metió en la Q3 de la clasificación sprint por primera vez en el año, algo que no había logrado en ningún fin de semana previo. Largo octavo con un tiempo de 1 minuto 29 segundos y 320 milésimas, que le sacó 1 décima y media a Gasly. Y acá viene un dato que a mí me vuela la cabeza: lo hizo con neumáticos usados en su último intento. Con gomas que ya tenían vueltas encima, fue más rápido que un Red Bull. Eso no es suerte, eso no es casualidad, eso no es que los demás cometieron errores. Eso es trabajo puro, destilado, convertido en rendimiento real sobre la pista. La carrera sprint del sábado fue un aperitivo sólido de lo que vendría el domingo. Franco largo octavo y durante 19 vueltas peleó de igual a igual con pilotos de equipos teóricamente muy superiores. Tuvo un toque con Verstappen en la largada que le complicó un poco la vida, pero se reacomodó y terminó décimo, sumando 1 punto. Nada espectacular a primera vista, pero extremadamente valioso en el contexto. Lo importante no era el punto en sí sino lo que significaba. El auto respondía, la confianza estaba ahí, la conexión entre piloto y máquina que habían perdido en Australia, en China y en Japón se había restablecido por completo. Franco sentía el auto, entendía sus límites, y podía explotarlo al máximo. Eso, en Fórmula 1, es la diferencia entre sumar puntos y volver a casa con las manos vacías. Pero el domingo fue otra dimensión completamente distinta. La carrera principal fue donde Franco demostró que el trabajo de la pausa había dado frutos de verdad, frutos maduros y jugosos. Largo octavo después de meterse otra vez en Q3 en la clasificación principal y tuvo una primera vuelta caótica donde perdió puestos por un problema de potencia eléctrica en la salida, pero los recuperó inmediatamente esquivando el trompo de Verstappen con una lectura de carrera que parece innata. Se colocó sexto, peleó con Hamilton en la curva 18 donde se tocaron sin consecuencias reglamentarias, aguantó la presión del safety car que salió por el vuelco de Gasly, y cuando el equipo le dijo que estirara los neumáticos medios todo lo que pudiera, los estiró tanto que llegó a estar cuarto. Cuarto. Un Alpine cuarto en un Gran Premio de Fórmula 1. Adelante de Ferrari, adelante de McLaren, adelante de Mercedes temporalmente. Obvio que era efímero, obvio que los que todavía no habían hecho su parada iban a volver por delante,
pero durante esas vueltas Franco demostró algo que no se puede fingir ni con el mejor auto del mundo: ritmo puro. Giro vuelta tras vuelta con tiempos increíblemente consistentes, sin errores, sin degradación excesiva de neumáticos, exprimiendo cada gramo de rendimiento de esas gomas medias que ya tenían más de 30 vueltas y que la mayoría de los pilotos habría cambiado 10 vueltas antes. La parada en boxes en la vuelta 32 fue limpia y rápida. Los mecánicos clavaron el cambio de neumáticos con precisión quirúrgica y Franco salió octavo con gomas duras nuevas, listo para las últimas 25 vueltas. Y desde ahí fue un reloj suizo. Vuelta a vuelta manteniendo posición, controlando los Williams de Sainz y Albon desde atrás sin que pudieran acercarse, intentando recortar la distancia con Hamilton, al que no pudo pasar pero al que presionó constantemente sin dejarlo respirar. Una carrera de administración perfecta, de esas que los ingenieros analizan después y no encuentran un solo error, una sola vuelta donde el piloto haya perdido tiempo innecesariamente. Y la cereza del postre llegó después de la bandera a cuadros, cuando los comisarios le clavaron 20 segundos de penalización a Leclerc por conducir de forma peligrosa con el auto roto en la última vuelta. Franco pasó del octavo al séptimo. De 4 puntos a 6. De igualar su mejor resultado histórico a superarlo por primera vez. Y la coincidencia es mágica y un poco mística. Sus dos mejores resultados en la Fórmula 1 fueron en circuitos callejeros que corría por primera vez en su vida. Azerbaiyán en 2024 y Miami en 2026. Como si los muros de cemento y las calles estrechas activaran algo especial en el cerebro de este pibe. Lo que más me impresiona es cómo Franco procesa todo esto con una madurez que asusta para su edad. Después de la carrera dijo que fue su fin de semana más perfecto en la Fórmula 1. Desde Buenos Aires con el Road Show multitudinario, pasando por el encuentro con Messi en el paddock, hasta los 6 puntos del domingo. Pero no lo dijo con soberbia ni con autocomplacencia. Lo dijo con la satisfacción legítima de alguien que sabe que el trabajo vale la pena, que las horas en el simulador, las reuniones interminables con ingenieros y el análisis de datos hasta las 3 de la mañana tienen sentido cuando el resultado llega. Y Alpine festejó como corresponde a un equipo que sabe que está construyendo algo grande. Briatore salió a declarar que Franco rindió al nivel que esperan de él cada fin de semana de carrera. Que el equipo está quinto en constructores con 23 puntos y 5 de ventaja sobre Haas. Que miran para adelante, no para atrás. Cada punto cuenta, cada posición vale, y Franco lo entiende perfectamente. Ahora viene Canadá, donde Franco va a tener por fin la mejora del alerón trasero que en Miami solo tuvo Gasly. Si sin esa pieza le gano a su compañero en las dos clasificaciones y termino mejor en carrera, imagínate lo que puede pasar cuando tenga las mismas armas. Briatore prometió que a partir de Canadá ambos pilotos van a tener piezas idénticas. Y después de eso, otro salto grande está planificado para Barcelona. El plan de desarrollo de Alpine está trazado y Franco Colapinto es la pieza central de ese rompecabezas. La pausa que nadie quería terminó siendo el punto de quiebre de la temporada. El momento donde Alpine dejó de caerse y empezó a construir. El momento donde Franco dejó de adaptarse y empezó a dominar. El momento donde el pibe de Pilar dejó de ser una promesa y se convirtió en una realidad que el paddock entero no puede ignorar. Y por otra parte, hay algo que está pasando dentro del equipo Alpine que nadie se esperaba, que pocos se animan a decir en voz alta, y que puede cambiar por completo la dinámica de la escudería para el resto de la temporada 2026. Franco Colapinto le ganó a Pierre Gasly en cada sesión del Gran Premio de Miami. No en una sesión. No en dos. En absolutamente todas. En la práctica libre, en la clasificación de la sprint, en la clasificación principal, y en ritmo puro de carrera cuando las condiciones eran parejas y no había incidentes de por medio. Todas las sesiones del fin de semana sin excepción. Y no le ganó por centésimas que podrían explicarse por una ráfaga de viento oportuna o un poco más de temperatura en los neumáticos en el momento justo. Le ganó por márgenes que en la Fórmula 1 son enormes, significativos, imposibles de ignorar o de atribuir a la casualidad. Esto no es un dato menor que se pierde en la montaña de estadísticas del fin de semana. Esto cambia toda la ecuación interna del equipo. Vamos a los números, porque los números no mienten y en este caso cuentan una historia fascinante que merece ser analizada en detalle. En la clasificación de la sprint del viernes, Colapinto marcó 1 minuto y 29,32 segundos y Gasly hizo 1 minuto y 29,474 segundos. Diferencia, 154 milésimas a favor de Franco. Suena poco si no conoces los márgenes de la Fórmula 1, pero en esta categoría, donde los autos dentro del mismo equipo comparten absolutamente todo el paquete técnico salvo el piloto sentado adentro, 154 milésimas es una diferencia brutal. Es la distancia entre quedar octavo y quedar décimo,
entre estar cómodo dentro de la Q3 y estar raspando para no quedar afuera. Pero la cosa no paró ahí, sino que se intensificó. En la Q1 de la clasificación principal, Colapinto le sacó 382 milésimas. 382 milésimas con el mismo auto, los mismos ingenieros trabajando en el setup, el mismo motor Mercedes, la misma gasolina sostenible, los mismos compuestos de neumáticos Pirelli. 3 décimas y media de ventaja en condiciones idénticas. En la Q2 volvió a ser más rápido, por 95 milésimas. Y en la Q3 definitoria, terminó octavo con 1 minuto y 28,762 segundos, mientras Gasly fue décimo con 1 minuto y 28,81 segundos. Esos 48 milésimas se achicaron porque el francés mejoró en su última vuelta, mientras Colapinto abortó su intento. Pero ese detalle es clave. Franco ni siquiera necesitó completar su mejor vuelta posible para ganarle al piloto con más experiencia del equipo. Estos números son demoledores cuando los pones en contexto. Pierre Gasly lleva 180 grandes premios en su carrera. Tiene una victoria histórica en Monza 2020, múltiples podios, y conoce Alpine al dedillo porque lleva 4 temporadas con el equipo. Sabe exactamente qué necesita del auto y cómo pedírselo a los ingenieros. Tiene una relación consolidada con su lado del garaje. Colapinto tiene 22 años, está corriendo su primera temporada completa desde el inicio, y hace un año manejaba el peor auto de la grilla sin poder hacer nada al respecto. Lo que hace todavía más meritorio el rendimiento de Franco es que Gasly tiene una ventaja técnica concreta. Lleva el alerón trasero actualizado que Colapinto no recibirá hasta Canadá. En carrera, donde la carga aerodinámica trasera es fundamental para cuidar los neumáticos y mantener la estabilidad, esa diferencia es real y cuantificable. Y aún así, en ritmo puro de una vuelta, Colapinto es más rápido. Si con una desventaja técnica le gana, la pregunta obvia es qué va a pasar cuando tenga exactamente el mismo paquete. En la sprint, el toque con Verstappen dejó a Franco detrás de Gasly y desde ahí fue imposible recuperar la posición. Gasly terminó octavo y sumó 1 punto, Colapinto décimo sin nada. Pero los datos internos del equipo muestran que los tiempos de vuelta de ambos eran prácticamente idénticos cuando no había tráfico. La diferencia la hizo la posición en pista, no el talento. Lo que se empieza a dibujar en Alpine es un escenario que Flavio Briatore y Steven Nielsen deben estar analizando con lupa. Si Colapinto sigue ganándole a Gasly en clasificación de manera consistente, la jerarquía interna del equipo cambia. En la Fórmula 1, el piloto que clasifica adelante recibe prioridad en la estrategia de carrera, mejores paradas, undercuts a su favor, protección del compañero cuando conviene. Si Franco se establece como el referente los sábados, todo el apoyo logístico se inclina hacia su lado del garaje. Y Gasly no es un piloto que acepte eso sin pelear. Lo vimos en Red Bull, lo vimos en Alfa Tauri. Es un competidor feroz que no se rinde fácil. Franco lo manejó con una madurez que sorprende, dijo que está orgulloso de la doble Q3, que el equipo se lo merece, que los resultados de ambos demuestran que el auto es competitivo. No se pavoneó, no mandó indirectas, no celebró haber vencido a su compañero como si fuera una victoria personal. Habló del equipo primero, de los ingenieros segundo, y de su propio rendimiento tercero. Pero en la pista, cada cual pelea por lo suyo. Y en esa pelea interna, este fin de semana, Colapinto ganó de punta a punta sin discusión posible. Lo que viene puede definir la temporada completa para ambos pilotos, y la historia de la Fórmula 1 está llena de ejemplos de cómo una batalla interna cambió el destino de un equipo entero. Cuando Leclerc empezó a ganarle a Vettel en Ferrari, la dinámica del equipo cambió para siempre. Cuando Verstappen superó a Ricciardo en Red Bull, el australiano terminó yéndose. Cuando Hamilton llegó a McLaren y le plantó cara a Alonso, el doble campeón del mundo no aguantó y se fue. No estoy diciendo que Gasly se vaya de Alpine, pero sí que la presión de tener a un compañero más joven, más hambriento y más rápido te obliga a reaccionar. Y la forma en que Gasly reaccione en las próximas carreras va a ser determinante. Hay otro factor que no se puede ignorar y que juega a favor de Colapinto en esta ecuación interna: la edad. Franco tiene 22 años y está recién empezando. Gasly tiene 30 y está en la mitad de su carrera. Para Alpine, que piensa a largo plazo, invertir en el desarrollo de un piloto que va a estar en su mejor momento durante los próximos 10 años tiene más sentido estratégico que apostar todo a un piloto que, por más experimentado que sea, tiene menos recorrido por delante. Eso no significa que Gasly no sea valioso, porque lo es enormemente. Pero sí significa que si Colapinto demuestra que puede ser consistentemente más rápido, la balanza se inclina naturalmente hacia el argentino. Miami fue el primer capítulo de esta batalla interna. Canadá será el segundo, y ahí Franco tendrá el alerón trasero nuevo, así que las excusas técnicas se terminan.
Si con las mismas herramientas Colapinto le vuelve a ganar a Gasly, el mensaje va a ser imposible de ignorar. Y si Gasly reacciona y le gana de vuelta, entonces tendremos una pelea interna espectacular que va a elevar el nivel de todo el equipo. De cualquier manera, Alpine gana. Y nosotros, como espectadores, también. Y por otra parte, Alpine llamó a Colapinto de urgencia a Silverstone, en plena pausa de la temporada, cuando prácticamente ningún otro equipo estaba rodando. La mayoría de los pilotos en ese momento estaban de vacaciones o haciendo actos de marketing. Franco se estaba subiendo a su A526 para marcar 200 kilómetros que pueden cambiar el rumbo del campeonato. ¿Por qué tanto misterio alrededor de este test? Porque lo que Alpine está preparando para Miami no es lo que todos creen. Antes de entender la magnitud de lo que pasó en Silverstone, hay que saber por qué existe esta pausa tan larga en el calendario 2026. Las carreras de Bahrein y Arabia Saudita, que estaban programadas para abril, fueron canceladas por el conflicto bélico en Oriente Medio. Esas dos fechas dejaron un hueco de casi un mes entero sin competencia, algo que en la Fórmula 1 moderna es prácticamente inaudito. La mayoría de los equipos aprovecharon para descansar, hacer simulaciones en fábrica o preparar actualizaciones. Alpine hizo algo diferente. Puso a rodar a su piloto argentino en uno de los circuitos más icónicos del mundo. Y acá viene el primer contraste que nadie estaba esperando. Este test no fue improvisado ni fue un simple día de fotos bonitas para redes sociales. La normativa de Fórmula 1 permite a cada equipo realizar hasta 2 días de filmación por temporada, limitados a 200 kilómetros y con neumáticos de demostración exclusivamente. Alpine ya había usado su primer día de filmación del año en enero, y en esa oportunidad fue Pierre Gasly quien rodó. El segundo, el que corresponde a este momento, fue exclusivamente de Colapinto. Eso dice mucho. En un equipo donde la jerarquía interna es un tema constante